¿Ya estamos conectados? Sí, ya, padre. Nada más conecta a mi... Sí, voy. Muy buenas noches. Retomando nuestra formación permanente, solo un pequeño resumen para todas aquellas personas que la semana pasada tuvieron a bien conectarse y ver algunos de los aspectos, o sobre todo la visita del señor obispo Salvador González por la mañana y por la tarde al señor cardenal Carlos Ollar para presentar de parte de la parroquia de la rectoría de Fátima nuestro plan pastoral. Esta carpeta que se entregó para nosotros son 35 páginas y se está pidiendo un tríptico que se entregó a algunas de las personas que estuvieron aquí presentes, como se mandaron a hacer otras también ya, para que todos los fieles sepan en qué vamos a trabajar los próximos 3 años. Le comentamos al señor cardenal que en la metodología del ver, buscar y actuar, donde él hizo una aclaración muy pertinente acorde a la experiencia de él en los documentos de Aparecida de Brasil, donde él fue uno de los principales redactores del documento que se le presentó en ese momento a nuestra santidad Benedicto XVI en su viaje a Río de Janeiro. El énfasis o el punto que dijo que era lógicamente una metodología, pero que tendríamos que evocarnos e inclinarnos en el aspecto teológico, aspecto que su servidor lógicamente lo había pensado. Ante esta invitación de continuar con la formación permanente como uno de los aspectos, se le hacía ver al señor cardenal que tenemos la firme convicción de que de ahí puede dar porque lo tiene. Entonces, a pesar de que tenemos ya ahora 6 líneas de trabajo, porque se incorporó, dada la misma presencia, si no la siguieron ustedes, los que pudieron vernos todo el evento completo, el señor Salvador, el señor obispo Salvador, se quedó platicando con un número muy importante de jóvenes que mostraban sus inquietudes, pero ante la llegada de su servidor yo no sabía cuántos jóvenes y ante la invitación podrían venir. Fue un número de 25 jóvenes y adolescentes, todos adolescentes, pero los demás jóvenes, que sus inquietudes nos las hicieron saber, y lo cual propuso para su servidor un buzón de sugerencias, que supone qué líneas quieren que trabajemos. Quizá la línea para la mayoría de ustedes, papás, oyentes, no se cierra en un primer momento en el aspecto doctrinal, no porque esto no sea importante, sino porque como en la mente de todos los jóvenes giran tantas y tantas dudas hoy sobre la existencia de Dios, sobre el hombre, sobre el universo, sobre diferentes disciplinas, sobre diferentes espiritualidades, yo creo que es conveniente que a ellos les demos desde las raíces y la formación del cristianismo también nuestras características, sin dejar en un lugar importante lo que todo joven desea. Hay también actividades lúdicas especiales para jóvenes, hay actividades creativas, hay actividades deportivas, hay actividades artísticas. Estamos en la mejor disposición de escucharlos a los jóvenes para que esto se lleve a cabo. La obra de la iglesia no se construye en un día, la obra de la iglesia se va haciendo poco a poco. Ante todo esto, reitero, el día de ayer tampoco tuvimos una reunión porque tenemos la alegría de decirles que el nuevo vicario episcopal que fue asignado para esta zona, no es una pequeña diócesis comparándola con otras realidades. Nuestra zona de pastoral segunda, dada a Cristo Rey, o bajo la tutela de Cristo Rey, recibió al nuevo vicario
en la vicaría episcopal y la misa ayer fue a las 7 de la tarde, entonces por eso no nos conectamos. Hoy volvemos y entonces continuamos nuestra formación. Bien, la reunión pasada, la semana pasada todavía, antes de que viniera la visita del cardenal, hablamos sobre la cuestión del credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano. ¿Y por qué hablábamos nosotros de esa unidad y de la importancia de un solo Dios verdadero con tres personas distintas? Hoy vamos a ir iniciando todo aquel detalle que dice el credo. Es decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A mí me parece importante cómo va a ir desmenuzando, perdón la palabra, desmenuzando lo que nosotros repetimos y cómo da el contenido de lo que se dice. Entonces, hoy en el número 268 del Catecismo de la Iglesia Católica tomamos esta pequeña frase: el Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia, es decir, la potencia de Dios, es nombrada en el símbolo para confesarla tiene una gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios ha creado todo. Esta es la fe de la Iglesia. Miren, hermanos, hemos pasado por muchas teorías sobre la presencia de la vida en el planeta Tierra. Nosotros somos parte de una galaxia. Nosotros no conocemos todo lo que es el universo en su totalidad. No alcanzan, hay estrellas a miles de millones de años luz. Ha habido etapas geológicas, ha habido etapas históricas. No estamos peleados con la ciencia, pero hay un motor primero. Ese motor primero, que no puede ser creado, porque Él es el creador, nosotros lo denominamos Dios. Ayer me surgió una pregunta muy interesante en la capilla de Guadalupe, donde me decía una persona: Padre, yo convivo con unas personas judías y los judíos no tienen el nombre de Dios, no lo pronuncian. Y hay hermanos separados en el mismo contexto del trabajo que le dicen Jehová. El judío, que es no tan solo el patrón, sino un compañero también, no acepta la palabra Jehová. Tienen toda la razón, porque ya lo vimos aquí la semana anterior. El tetragrama se escribe igual, las consonantes se escriben igual, porque no tienen pronunciación, no tienen lo que nosotros llamamos vocales. Incluso nosotros parecería que tenemos un avance, pero hemos tenido un retroceso. Cuando uno aprendía las vocales y las consonantes, les decían A, B, C, D. ¿Qué letra es esta? D. ¿Qué letra es esta? B. Y le agregábamos la vocal. Ahora le quitan la vocal y le dicen ¿qué consonante es? Pues eso no me suena a nada, porque antes había hasta doble R, la H, la CH, etc. En el judaísmo, en el arameo concretamente, la vocal no existe, pero Jehová no se ha pronunciado. Y los textos más antiguos hablan de la palabra Yahvé, que significa yo soy. Hay otros títulos, mis queridos hermanos, que si no los conocen se los voy a decir. Ya no es la primera vez que los digo aquí. Elohim, no Eloy, Elohim, porque tiene una E de elote, L de león, O de oso, y un acento ahí en esa I. Elohim. Adonai, que son nombres con adjetivos: el Señor de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, pero el nombre de Dios es impronunciable. Voy con ese sentido.
Dios para nosotros, el que es, el que ha sido y el que será, cuando se le pregunta concretamente, ¿a quién le digo? O si me preguntaran, o a quién me pregunta, ¿quién me manda? Dice el profeta, Yahvé le contesta, yo soy. Eso es todo. Este nombre para nosotros ha creado todo. Es el Espíritu omnipotente que rige todo y todo lo puede, porque es el amor, porque es Dios nuestro Padre, es el misterio, como les he dicho, porque solo la fe lo puede descubrir cuando se manifiesta en la divinidad. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea, pero quizá no seamos la única parte del universo. El universo es infinito. Conocemos manifestaciones. Yo no estoy diciendo que haya vida en otros planetas, porque aquí luego se van a lo mausano, se van a otras cosas. Yo estoy diciendo que el planeta no es el único en un sistema solar que conocemos en 8 o 10 planetas o 9 planetas, etcétera, porque ahora nos damos cuenta que no están apagados, otros que quizá pueda haber no los mismos signos de vida, pero que hay elementos, etcétera, porque se descubre día a día la galaxia y somos una parte mínima en todo el universo, en toda la Vía Láctea, en todo. O sea, por favor, entendamos que estamos abiertos a la vida. Algunas teorías de la creación han venido abajo. La teoría darwiniana, que causó tanto éxito y tanto revuelo que procedíamos del mono, ya no está tan cierto. Aunque algunas se vean muy monas, no es cierto. Es que la desencadenación o la explotación de la energía, eso lo dice la última teoría del Big Bang, que es una teoría de un sacerdote jesuita católico, para información de ustedes. Pero es solo un estudio de toda una parte. La primera pregunta es: ¿quién creó todo? Porque de la nada puede suceder. Hay un espíritu creador, y ese nosotros le llamamos Dios. Nada puede nacer de la nada. ¿Saben cuántos siglos tiene esta frase, mis queridos hermanos? Vayan a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Algunos estudiosos dirán, ya fueron superadas las vías de Tomás de Aquino. El motor primero, la causa y el suceso y la consecuencia, etc. Pues esas causas todavía no han sido superadas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, las 5 vías de la creación, la existencia de Dios. En estas 5 vías, la vía del movimiento, una causa eficiente, contingencia y necesidad, los grados de perfección y la vía de la finalidad. Fíjense bien, esto es importante, porque a los muchachos no les dicen esto. Los padres del pensamiento y la razón son los griegos, porque el griego se pregunta de dónde vengo y a dónde voy. Si un maestro, cualquiera que sea su ciencia, perdón que se los diga, no ha percibido que desde la búsqueda de la piedra filosofal, así conocida por Tales de Mileto, que es precursor de la razón, no del sentimiento, no del sentimentalismo, ni de lo que a veces nos llaman borreguismo, quiero manifestar lo siguiente. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino pertenece a una tradición que reflexiona sobre la doctrina cristiana a la luz de la filosofía griega, tratando de darle a la religión un fundamento racional.
Por eso, cuando alguien habla de que la iglesia es oscurantista, no sabe lo que está hablando. Primero está la razón para dar cuenta de la fe que se manifiesta. Nosotros, perdone, aunque se diga con todo respeto, nosotros no nos aprendemos los textos por los textos. Nosotros damos razón a través nosotros damos respuesta a través de la razón de lo que se escribe. Para que me entiendan, si digo que los pelos de la burra son patos, es que los traigo en la mano. Y no me vayan a decir como dicen otros, es que los tiñó. No los tiñó. Sí, porque hay gente que, si no crees, no me interesa. Pero la Iglesia Católica está basada en la razón del pensamiento. No está peleada con la ciencia la Iglesia Católica. Esta situación, fíjense, gran parte del pensamiento medieval, que es a lo que nos dicen a nosotros que somos oscurantistas porque no dimos el paso, cuidado con lo que se dice. Porque antes del Renacimiento, que la Iglesia sí tardó en aceptar, pero cuando se abre a la razón, las ciencias, el arte, la Iglesia se tiene que adaptar, porque no se entendía de otra manera el mundo. Pero cuando esto se abre, la Iglesia tiene que adaptarse y la Iglesia adopta también circunstancias de la razón. Pero lo que se tenía en ese momento, dice, gran parte del pensamiento medieval europeo partía de considerar a la razón como una sierva de la teología. Es decir, primero está Dios, que no se concibe, la razón casi no se tenía que ver, y no es cierto. Aquí dice, la filosofía ansilla teología, al servicio de demostrar las verdades que desde la perspectiva de la fe eran indemostrables. Pues sí, hay cosas muy subjetivas. Enséñame dónde está tu conciencia y dónde está el amor a tu familia. Sácala desde tu interior. Pues demuéstramelo. No, pues yo te lo demuestro con mis palabras, con mis ojos. No, pero tú dices que tu amor lo tienes aquí en el corazón. A ver, muéstrame el corazón. Lo único veo que es como palpita. Pero ahí no dice te amo, Carlota. Pues no, ahí no dice. Si no es un anuncio de neón. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas indemostrables? Pero eso lo percibimos y lo decimos. Aquí está el punto. Dice entonces, con este objetivo Tomás recuperará el pensamiento. Por favor, Aristóteles, padre del pensamiento en la filosofía antigua, el justo medio, la razón, que no había tenido apenas influencia en la cultura europea de los primeros siglos de nuestra era, porque se hallaba sin traducir el griego. Pues no es nuestra culpa. Hasta el momento había sido la doctrina de Platón. Por favor, lean la República de Platón. Lean, por favor, la base de todos los derechos universales, derechos civiles universales, están en el mundo romano y en el mundo también griego. Por favor. ¿Dónde me quedé? Platón. La que se había utilizado para justificar filosóficamente la fe. El hombre no solamente, desde los griegos, no solamente era cuerpo, también había espíritu. ¿Saben desde dónde está esto?
y nunca lo han pasado a ustedes a leer, con todo respeto. Había un lugar especial para los pensadores en el mundo griego. Se llamaba Areópago. Anótenlo en su conciencia. En el Areópago se reunían los grandes pensadores para ir a la última razón de las causas y sus efectos. Cuando Pablito de Tarso llega al mundo griego, se encuentra que hay una serie de monumentos a todos los dioses, Zeus, etc. Pero tiene un monumento, dice, al Dios desconocido. Si hay dioses, hay un Dios principal que creó a estos dioses. Es el pensamiento de la razón griega. Imagínense la causa primera. ¿Por qué tenemos dioses? Porque ha habido un Dios que los ha creado. Y entonces les dice el buen Pablo, pero bien simpático: señores griegos o hermanos helenistas, sé que son un pueblo religioso y me da gusto. Yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido y les empieza a hablar sobre la vida pública de Jesús, y todos se quedan embelesados. Pero cuando llega a decirles, ese Jesús del que les estoy hablando murió y resucitó, cuando escuchan la palabra resucitó, le dicen a Pablo: hey, todo iba muy bien, pero no entendemos esto. ¿Cómo que resucitó? Otro día seguimos hablando, Pablo. Desde los primeros siglos de la iniciación cristiana estaba. Busquen, préstame la Sagrada Escritura, Pablo en el Areópago, por favor. Pablo en el Areópago. Es padrísimo esto escuchar. Pablo, erguido en el centro del Areópago, toma la palabra y se expresa así: atenienses, Atenas, Juegos Olímpicos, primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Conste que no les estoy mintiendo, Claro, yo lo digo en mi lenguaje muy poco entendible. La prueba es el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. No es al héroe desconocido, no es la película. Al Dios desconocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerle, a ese les vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe. Está hablando de Dios Padre. Siendo como es el Señor de cielos y tierra, no habita en templos construidos por hombres. Fíjense hasta dónde llega el adelanto que tiene Pablo ahí. Era lo que nos decía el cardenal en su visita. Queremos salir, no nos quedemos en el templo tan solamente, vayamos al encuentro. Y dice entonces, Espérame, padre. Después, aquí luego. Okay. Y no habrá, es que me pasa a otro lado. dame la cita, la primera cita, Ok. versículo, es capítulo 17. No, a ver. Es Pablo, Hechos 17, 22, 24. Verán, Hechos, lo voy a leer desde la Escritura. Sí. Hechos 17,
Del 22 al 24. 17. Lo voy a leer completo. 17. De la Biblia de Alonso Cheque. Aquí está, ya lo encontré. No se me desanime. Aquí está. 16, 17, 22. Ya lo encontré aquí, Padre. Ya está. A ver, ya está. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que existe, siendo como el Señor de los cielos. Ay, espérenme. Ahí está, ahí está. El Señor de los cielos y tierra. No habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues Él es quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían de habitar. Fíjense bien, y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. No, porque ya nos dio a su Hijo. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos. Esto subráyenlo también. En Dios el creyente vive, se mueve y existe. Es muy semejante al que es al que ha sido y al que será. De ahí tomen por favor la importancia de esta frase con las características de la naturaleza divina. Yo soy el que soy, el que ha sido y el que seré. En Él soy, en Él vivo, me muevo y existo. Como bien dijeron algunos de sus poetas, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algo parecido con esas imágenes. Ahí está. Fíjense lo que dice Pablito para contrarrestar. Esto es lo que no les leen los hermanitos separados a los católicos. Porque el católico bien preparado sabe esto. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro, de plata o mármol que son labradas por el arte y la inspiración humana. Estamos desde hace tiempo con lo mismo que ellos quieren repetirnos, que nosotros sí creemos. Pablo nos dijo, nosotros tampoco creemos. Y se nos dice a la mente y de la razón de los padres de la filosofía. Luego, y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos donde quiera que estén para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo. Sí, ya habla del futuro también, del juicio final, pero no dice aquí cuándo. Ojo, otra vez, vean todo este contenido. Primer libro, primer aprendizaje junto con la ley del pastor de Hermas, que no están en la Sagrada Escritura, pero son parte de la tradición de la Iglesia y su magisterio. Fíjense cómo desde antes de cualquier punto ya la Iglesia cristiana fundada en Pedro por Jesús tenía muy claro que hay un solo Dios verdadero que ha creado todo y que en un momento determinado, fíjense bien, tendrá un juicio al hombre, al mundo. A tal fin ha designado a un hombre a quien ha dado su aprobación delante de todos al resucitarlo. ¿A quién le ha dado esa capacidad? Al resucitarlo
darlo. ¿A quién? Sin miedo. A Jesús. Pues a Jesús, señores, triunfante de la muerte. Segunda persona. Así que Pablo, Cuando oyeron, cuando oyeron hablar de resurrección, se los dije, de muertos, unos lo tomaron a burla y otros dijeron, ya nos hablarás de ese tema en otra ocasión. Sin embargo, cuando Pablo abandona la reunión, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe. Entre ellos Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. El centro de la fe está en la resurrección. Es lo que uno debería de creer. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Por eso cuando les he dicho a ustedes con todo respeto, mis queridos hermanos, que tenemos 50 días de gozo, pues gócenla. No es solamente la fe, sino la certeza que ha resucitado de entre los muertos para darnos la vida eterna. ¿A dónde fue Pablo y con qué agallas, sin ser testigo él ocular de lo que le habían dicho de Jesús? Y fue judío, converso al cristianismo, después de la revelación de Dios, y miren hasta dónde llegó. Continuamos con la exposición de la doctrina. Se quedaron entre dormidos y manifestándome la debilidad. estamos en el 268. Las Sagradas Escrituras, ya la pasé. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, otro título, el Señor de los ejércitos, Elohim, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Ojo con esto también, porque hay gente que es tan literal que dice, entonces por eso tiembla, entonces por eso hay sequía, entonces por eso hay COVID. No se asope. Si la naturaleza del Señor es que te ha dado todo para la justa administración, como te lo dijo desde el libro del Génesis, lo que tú has hecho es mal administrar lo que se te ha dado. No le eches la culpa a Dios. Es que dice en la Escritura que ni una hoja del árbol se moverá. Pues si viene viento, así se mueve. Y ese viento ayuda a llevar el polen a otros lugares. Y si nos encharcamos aquí, a mucha gente le hace falta agua para que sus tierras se rieguen. No es por ahí el sentido. Porque el Señor ha establecido un orden en el universo. Él es el Señor de la historia. Gobierna corazones, gobierna, pero no manipula. Dios no crea títeres. Y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Dice el libro de la sabiduría. Aquí viene la respuesta. Te compadeces de todo porque lo puedes todo. Te compadeces. Padeces con tu criatura. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente.
muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para ustedes padres y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, 2 Corintios 6:18. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Él perdona los pecados. Si Él, que es el Todopoderoso, es capaz de perdonar, respóndanse a esa famosa frasecita que tiene: ¿y yo quién soy para perdonar? No soy Dios, pero te dio la oportunidad de ejercer el perdón desde tu humanidad. La omnipotencia de Dios no es arbitraria, no está en favor de unos sí y de otros no. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no puede estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Aquí retomamos un poco el lenguaje de los antiguos, el pueblo judío. Sabio es el hombre justo, justo es el hombre sabio. Recuerden un poco aquel ejemplo que ponían en la Escritura. Cuando alguien quiere determinar, se le acudía a los sabios, no por valga la expresión, el conocimiento de libros, sino por la experiencia que da la vida para mostrar verdaderamente lo que en ese momento la justicia es también un sinónimo de paz. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Qué bonito, ¿eh? Para aquellos que dicen: es que Dios no me ama, es que Dios se ensancha con nosotros, no sé qué, se burla de nosotros porque no creemos en Él. Yo creo que me voy a ir al infierno. Tan decidido estás, pues vete. Pero Dios no te está condenando, pedazo. Es que de veras, escuchan tantas cosas así uno, no en la confesión, sino en el diario. Oiga, padre, como cuando llega el doctor, me acuerdo mucho cuando llega el doctor a cualquier reunión, les presento al doctor: oiga, ¿y en qué es especialista, doctor? No, pues soy cardiólogo. Ah, pues fíjese que ya traigo por acá. Ya se pasan a la mesa y luego resulta que me tiene aquí así como la taquicardia. No puede comer el pobre doctor, ni tomarse el primer trago porque ya lo están consultando. Cuando para eso tiene un consultorio y tiene una máquina de máximo esfuerzo y tiene un estudio más adecuado con un electrocardiograma y también tiene la prueba de Holstein, etcétera. Y ahí en la cena quiere salir aquel hasta operado del corazón o con la válvula para respirar bien. Así le pasa también al padrecito cuando de repente: oiga, padre, ¿es verdad que dígale que está en pecado mi hija? ¿Por qué está en pecado? O sea, me invitaste a juiciar o me invitaste a cenar. Es que yo le he dicho, pero no entiende. Regáñeme a y póngale tantita agua porque trae al demonio. Pues yo no sé si... Entonces me viniste a invitar ¿a qué? O a exorcistar tu casa, o qué chinita poblana, qué chinita poblana, porque pues como que es como si yo fuera a la casa del mecánico. Qué bueno que lo veo, don, écheme una chicadita ahí al motor, a ver qué tal. Dese una vueltecita, me dice: oiga, padre, pues me invitó a usted a misa o a que le probara el coche. A esto se parece. ¿Por qué? Porque todo aquel que es negativo, a todo le encuentra un pero. Y para cada solución tiene 2 o 3 problemas y nunca está conforme. No sé a quién se parece. No, ya no les digo a quién, porque tengo varios nombres aquí.
repapaloteando en mi cabeza. No las conocen ustedes, no se preocupen, no son de aquí. A veces Dios puede parecer ausente, incapaz de impedir el mal. A él les doy un ejemplo que leí hace muchos siglos, muchos años. 1985, temblor en la Ciudad de México, 19 de septiembre, 7:19 de la mañana. El lunes salía el proceso, siempre salen los lunes. Perdón, y en una cintilla así. Aparecía, si mal no recuerdo, la fotografía de la destrucción de parte de... No me acuerdo si era la avenida Chapultepec, les mentiría, que no tengo tanta memoria. Si fue la avenida Chapultepec o Tlatelolco, que fueron de las partes más de... Pero la cintilla decía, ¿y dónde está Dios? Pues que Dios movió la tierra acá. Que Dios les dijo, despiértate porque se te está haciendo tarde, México. Ya nos hubieran mandado temblores todos los días, no se espabila uno tan rápido, se queda uno jetón ahí todo el día antes de ir a trabajar, no queremos ir a trabajar, no quiero trabajar, etc. Pues no se trata de eso, poner a ese juego infantil y absurdo de que hay un Dios que quiere el mal del hombre, pues es que a lo mejor ha tenido sufrimiento en su casa. Fíjense que, y lo digo en serio, con todo respeto, no lo vayan a malinterpretar. Cuando una persona no es querida desde pequeño, a veces sale ese malestar o esa carencia en cualquier etapa de la vida. Cuando ustedes, señoras, por eso hoy se les pide a las señoras que les hablen a los pequeños desde que están en el vientre. Yo creo que nuestras mamás nunca nos hablaron, por eso somos así. Pero hoy se les pide que se les hable, que el marido se acerque y vea y escuche cómo late la vida de su hijo, porque también es su hijo, y lo sensibilice. Hoy hablan de que están embarazados, no que está embarazada la mujer tan solo. Y tienen mucho de razón en algún cambio de léxico, pero no tan solo el cambio de léxico, sino también el cambio de actitudes, porque antes los papás pues veía a la mamá ahí pues engrosando, porque le engrosaban los pies, le engrosaba el abdomen, se ponía cachetona, le salía paño y entonces la miraba así el marido como, pues si tú fuiste el que provocó ese monstruo, digo, porque para lo mejor al hombre... No, fíjense cómo son los hombres, o sea, de verdad, qué fea está, qué gorda te estás poniendo. Pues fue por tu culpa, pedazo. Ella estaba muy bien todavía, pero llegaste tú y ándale vieja, dame un hijo. Pues ándale, te doy un hijo, pero mira lo que me quitaste, porque el hijo se está chupando el colágeno, se está chupando también el ácido, ¿cómo se llama este de los huesos? El ácido fólico, hasta el cerebro, las emociones, porque la mujer se siente fea, se siente deprimida, se siente que ya no la saca, le da gusto por todo y todo lo vomita. Ay. Y no he estado embarazada, ni estaré embarazado tampoco. Pero esa es la verdad. Entonces, cuando tú creces con esa falta de afecto, pues si el humano no te apapachan cuando más lo necesitas, pues tampoco vas a recibir el apapacho de Dios cuando te lo está dando. Y esto, piensas que entonces tienes un Dios que está ausente de tu vida, que solamente les hace caso a los ricos, que solamente les hace caso a los de golpe de pecho, a los que vienen. No, Dios está omnipresente. Por eso, ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento. Se hace hombre, ese es anonadarse, bajarse del pedestal para que se entienda. Voluntario, nadie lo obligó. Y en la resurrección de su Hijo. Otra vez sí entra lo mismo. Señores, tienen que hablar de la resurrección de Jesús. Nadie lo tendría que hacer más forzosamente y convencido que un católico.
Mi Dios murió, sí, pero resucitó de entre los muertos para darme la vida eterna, por los cuales ha vencido el mal. El peor mal es que tu alma se condene, que dejes de ver a tu Creador, que no lo puedas ver cara a cara al amor, para darte toda su esencia. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina, ¿cuál es la necedad? Que seamos felices, que nos salvemos, es más sabia que la sabiduría de los hombres. Nosotros tercos, Dios es más. Nosotros a pecar, Dios a amar y a perdonar. Fíjense el jueguito. ¿Tú crees que pecas? Ni pecas. Tú le juegas a que pecas. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Termino. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Lo que nacerá de ti no es obra de Dios, no es obra humana, es obra de Dios. Y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Señores, les da la vida. Ustedes nunca fueron al museo, con todo respeto, nunca fueron al museo del cuerpo humano. No, era todo el sistema nervioso, el sistema óseo, cómo va pasando la sangre por todo el cuerpo. Eran láminas así que describían todo lo que hay dentro del ser humano. Si vieran qué máquina perfecta creó Dios en el ser humano. No crean que estaba poniendo un fitness ni una buchona, no. Ay, perdón. Estaba poniendo un cuerpo en ese museo y te decía, esto es lo que hay dentro de un ser humano, células, sangre, músculos, huesos, etc. Y veías que todo encajaba, o todo encaja a la perfección. Una máquina tan fina que le echamos a perder. No. Ojalá algún día la vea. ¿Dónde me quedé? El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Nada es pues más uno para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Por eso también hay que tener un espíritu de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuidado con este terreno espiritual. Porque el chamuco se mete y hace muchas trampas, haciendo creer que son cosas de Dios. Díganos cuáles, Padre. Ya llegará su momento. ¿Preguntas?
Hello. ¿Alguna preguntita? Dionisio. No, pues está bien explicado, Padre, la cosa es de profundizar en todos los conceptos que pues, muchas veces desconocemos. Pero, pues sí, Dios es amor, todo, Él no se fija qué hacemos o qué no hacemos, sino Él quiere lo mejor para nosotros, la mejor felicidad para nosotros. Y nos puso en esta tierra y Él con amor nos hizo. Y ya depende de toda la libertad que nos dio. De nuestros hermanos que nos están escuchando, No, ¿no ha habido preguntas? ¿Quién está conectado? Porque nos unimos hoy en oración con muchos enfermitos, por favor, de aquí de México, de Estados Unidos, que nos han pedido la oración también. no. ¿Algo más? Entonces, nos vemos la próxima.